este folclore de los magos, motivó a que hoy estemos reflexionando un poquito sobre eso. Así que vamos a abrir la Biblia y también lo van a proyectar allá en Mateo capítulo 2. Esta es otra historia claramente sobredimensionada por la cultura y por la tradición. De los 4 evangelios, solo uno menciona la historia de los magos. Es solo Mateo. En cambio, el pesebre y los pastores están en el otro evangelio. No tenemos un evangelio que junte las dos historias. De los 4 evangelios solo hay 2 que hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Y entre los 2 las historias son distintas, ¿no? O sea, nos muestran distintas facetas de un mismo fenómeno. Así que si usted quiere buscar la visita de los magos, tiene que ir a Mateo capítulo 2. El único lugar en la historia bíblica donde esto aparece, ¿no? Es increíble la dimensión que ha cobrado la historia de los magos. Dice que en el capítulo 2 de Mateo, la voy a leer en la traducción de la Reina Valera 60, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No se nos dice que fueran reyes, eso es parte de la tradición folclórica. Tampoco se nos dicen cuántos eran. La tradición dice que eran 3 porque 3 fueron los regalos que recibió Jesús. Entonces la tradición supuso que cada uno trajo un regalo, entonces asumió que eran 3. Pero la Biblia no dice que eran 3. Dice que cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, tampoco sabemos de dónde vinieron, o sea, bien podrían ser los 3 chinos, o los 3 hindúes, o los 3 negros, o los 3 mestizos, o los 3 sumerios, o los 3 caldeos, o los 3 asirios, o los 3 árabes, porque todo eso está al oriente de Belén. Así que era del oriente, así que desde Japón hasta lo que hoy sería Irak, todo eso es al oriente, así que no sabemos bien a qué oriente se refiere. Así que tampoco podemos saber la raza de estos reyes. La historia dice que Melchor, Gaspar y Baltasar, nombres también inventados, y se dice que Baltasar era negro. Bueno, no sé de dónde lo sacaron tampoco. Pero bueno, todo esto forma parte de un folclore muy lindo, muy atractivo, muy simpático, ¿no? Pero folclore al fin. Lo importante es que la historia efectivamente tiene un núcleo de verdad y es lo que estamos leyendo. Y dice que cuando estos magos, que en realidad magos no es mandrake. Cuando acá la Biblia dice magos, la NBI traduce sabios. En realidad no era gente que hacía magia. En realidad la traducción no es la más correcta, en realidad, porque en realidad eran, la NBI y otras traducciones ponen sabios. Eran gente probablemente eruditos, gente acostumbrada a la ciencia. En esa época por eso pensamos que más bien eran de la zona de Caldea, porque vieron una estrella. Entonces probablemente eran sabios que manejaban un montón de conocimientos, que en esa época una persona podía concentrar casi todos los conocimientos que había de la época. Entonces podía ser médico, abogado, geógrafo, historiador, escultor, pintor, como Leonardo da Vinci, que era todo eso junto, ¿no? Hasta hace un par de siglos, una persona más o menos erudita, más o menos estudiosa, podía reunir prácticamente todo el conocimiento de la humanidad. Desde 200, 300 años para acá, eso es absolutamente imposible. Pero en esa época sí. Así que digámosle magos, porque no eran reyes ni eran magos, pero son los magos, los reyes magos. Bueno, vinieron y dicen: ¿dónde está, Mateo 2.2, dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y por eso el título de la prédica de hoy, hemos visto su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se preocupó. El rey soy yo, ¿cómo que nació otro rey acá que no es mi hijo? Imagínense, ¿no? Todo lo que esto implicaba. Dice que toda Jerusalén se preocupó, se turbó con él. Y dice que convocaron a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, que era como decir el Consejo Deliberante hoy en día, o el poder legislativo, sería el cuerpo sabio de la ciudad y del país.
Y entonces dice que le preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Se ve que Herodes no solía asistir a la escuela dominical de chico y no le habían explicado algo que nosotros, cualquier chico sabe, que el rey de los judíos tenía que nacer en Belén. Y ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El profeta Miqueas, capítulo 5, habría de decir lo siguiente: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti va a salir un guiador que apacentará, o que será el pastor, o regirá, o gobernará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, fíjense que en ningún momento se dice cuántos eran, indagó de ellos, o sea, les preguntó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, le dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, no voy a decir eso. Hay políticos que son mentirosos, bueno, no todos, pero Herodes era político y también lo era. Dice, para que yo vaya y le adore. Después termina matando a todo el mundo. Pero él dice, yo quiero ir y adorarle. Bueno, ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un gozo muy grande. Y al entrar en la casa, y perdonen que yo siga bombardeando, uno se va a ir muy amargado de acá, porque resulta que todo lo que yo creí, no llegaron al pesebre, nunca los magos llegaron al pesebre. Entraron a la casa, ¿no? Dice que entraron a la casa. Aparte, ¿por qué Herodes estaba tan preocupado por la época del nacimiento del niño? Porque no era un recién nacido. Después esto lo van, si ustedes quieren y quieren estar más seguros de esto, después del versículo 13, Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Dice, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Quiere decir que él hizo la asociación de cuándo apareció la estrella y del tiempo que les llevó a ellos venir, que les llevó muchos meses venir. Cuando llegaron, entonces Herodes por eso hace matar a los menores de 2 años. Si no hubiera dicho, matemos a los recién nacidos, ¿no? Bueno, historias que pinchan globos. No importa, la idea es que está bueno lo folclórico, pero sepamos también analizar la escritura en lo que dice. Acá dice que entraron a la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron regalos. De acá viene el entregar regalos el Día de Reyes. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, Dios le marcó que no volvieran allí, regresaron a su tierra por otro camino. Qué historia tan apasionante y tan intrigante, ¿no? Porque son estos personajes que uno no sabe quiénes eran, cómo se llamaba, de dónde venían, a dónde volvieron, qué pasó después con ellos. ¿Alguno de ellos se habrá entendido, se habrá enterado de la historia de lo que este niñito llegó a ser? Realmente es una historia apasionante. A mí me intriga y me atrae mucho esta historia de los magos. Pero quiero enfocarme en 2 o 3 cositas que aplica al día de hoy, a tu vida y a la mía. Porque hasta acá es más o menos la historia linda, simpática que nos contaron, lo que vimos en las películas. Pero hay acá algunas cosas que tienen que ver con tu vida y en la mía. Y quiero ver actitudes de los magos. Porque no nos importa tanto cuántos eran, no nos importa tanto si eran o no reyes, no nos importa tanto si eran o no sabios, si eran o no magos, no nos importa de dónde venían, no nos importa dónde volvieron, ni siquiera nos importa de qué raza o cuál era el color de su piel. Nada de eso en realidad nos importa. Lo que nos tiene que importar a nosotros hoy, y para eso está el relato en la Biblia, es qué actitud tuvieron ellos. Eso sí nos importa. Y lo primero que me impacta a mí es la señal. Y les digo de verdad, miren, esta historia la conozco desde chiquitito porque la cuentan siempre, pero acá hay algo que no había observado antes. Y permítanme, quiero un poco como que ustedes se pongan en escena también. Vamos a suponer, permítanme hacer esto que lo hace Max Lucado en sus libros también y me tomo la libertad de hacerlo y acá también. Ustedes piensen que
en el director de efectos especiales de una película, ¿no? El director de efectos especiales es aquel que es capaz de presentarnos como real lo que es irreal, de presentarnos visible lo que es imposible, ¿no? Hoy en día en las películas la sección de efectos especiales es una de las más importantes, ¿no? Porque se ha desarrollado tanto la tecnología que los efectos especiales son algo extraordinario. Ahora, Dios es el inventor de los efectos especiales. Y a diferencia de los directores humanos, aún hoy con todos los recursos que tienen a disposición, que son increíbles, aún así son recursos extremadamente limitados. Pero Dios tiene la capacidad de hacer efectos especiales absolutamente increíbles, como por ejemplo hacer detener el sol de verdad. Él tiene efectos especiales, puede hacer inundar la tierra de verdad, puede hacer aparecer un arco iris. Tiene efectos especiales extraordinarios, puede dividir el mar en dos, puede hacer que un monte se hunda o que salga. Dios es el autor de los efectos especiales. Dios tiene la posibilidad infinita de hacer el efecto especial que Él crea y quiera. Ahora vamos a suponer que Dios, discúlpenme si dramatizo un poco esto, pero vamos a suponer que el Señor reúne a los ángeles y dice: yo quiero que ustedes me ayuden a pensar, como si Dios no lo necesitara. Pero permítame dibujarlo a esto un poco. Diga, bueno, van a ser Jesús, van a ser el Dios hecho hombre, y yo quiero que ustedes piensen en qué efecto especial podríamos hacer en su nacimiento. Y uno diría, bueno, que choquen dos supernovas, dijo a lo mejor el ángel Gabriel. Y Miguel dijo, no, que aparezcan y dancen un montón de auroras boreales, que aparezcan y vengan y salgan. Y otro dijo, no, mejor que millones de asteroides caigan al mismo tiempo. Y Dios le dice, no, ¿saben qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, dice Dios. Voy a hacer aparecer una estrella. Yo imagino la cara de Señor, hay muchas, ya hiciste muchas. No, pero yo voy a hacer aparecer una estrella. Ahora, Dios, que tenía todo el poder de hacer el efecto especial que Él quisiera, ¿por qué elige poner una estrella? Una estrella en medio de centenares de miles de estrellas. Porque en el cielo del desierto, la infinidad de estrellas que aparece es increíble. Ahora, ¿por qué Dios pone una estrella ahí? ¿Por qué Dios pone esa estrella como señal? Y la explicación es sencilla. Solo la iba a ver el que estaba preparado para verla. Dios marca en tu vida cosas y tu vida está llena de efectos especiales que Dios hace y quiere hacer. Pero del mismo modo que se requirió la fe para que esos sabios dijeran, esa estrella es diferente, esa estrella no estaba antes, esa estrella es nueva. Porque a nadie en Jerusalén le llamó la atención la estrella estaba, pero Herodes no la vio, la gente no la vio, nadie vio eso. ¿Por qué lo vieron los magos o los sabios? Porque era un pueblo acostumbrado a ver estrellas. Los pueblos orientales, de donde son ellos, los caldeos, han hecho todo un mapa estelar impresionante de las estrellas. De hecho, la astrología tiene un origen caldeo. Ellos estaban acostumbrados a mirar las estrellas. Y identificaron que esa estrella era distinta. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Vos estás acostumbrado y estás preparado para buscar lo diferencial de Dios en tu vida? ¿Crees que realmente Dios puede poner algo distinto en medio tuyo? No esperes que haya una supernova. No esperes que caiga una lluvia de asteroides. Dios se va a manifestar en medio de tu realidad. Dios se va a manifestar en medio de aquello que vos estás viviendo cotidianamente. ¿Qué les llamó la atención a los pastores? Que eso está en Lucas. ¿Acaso los ángeles le hablaron a los pastores de las estrellas? No, porque un pastor no iba a saber si esa estrella era nueva o no. ¿Qué le dijo Dios a los pastores? La señal no es una estrella para ustedes. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño acostado en un pesebre. Los pesebres sí son
elemento de los pastores. Los pastores están acostumbrados, sacan los animales de los pesebres. Entonces lo llamativo para los pastores no era ver un pesebre, era ver a un niño acostado en un pesebre. Esa era la señal. Lo llamativo para los sabios caldeos era que hubiera una estrella distinta en el firmamento que ellos estaban acostumbrados a ver. Qué bueno sería que en el 2024, en medio de tu firmamento, en medio de lo que es cotidiano en tu vida, en medio de lo que es común en tu vida, vos aprendas a ver lo diferencial de Dios. Dios está poniendo una estrella en tu vida, la está marcando dentro de tu cotidianeidad, dentro de lo común, porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario la oración. Por eso es necesario que vos te preocupes y te ocupes en descubrir en fe y en oración qué es lo diferencial que Dios puso en tu vida. La fe permite ver lo sobrenatural en medio de lo natural. Nunca esperes que Dios se manifieste de manera tal que no te quede otra alternativa que creer en Él. Dios siempre te va a dejar el beneficio de la duda, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo puedo ver la estrella, y esto es lo segundo que quiero decirte y que sale del pasaje. Y decir, che, qué lindo, una nueva estrella. Mira, vos era una supernova. Bueno, hoy a la tarde, mientras tomamos mate, pensemos o reflexionemos sobre la estrella nueva, esta que vio, qué lindo, qué interesante. Y vos también podés ver algo nuevo de Dios en tu vida, algo que Dios está marcando, como lo que decíamos antes. Dios te está diciendo que quizás estás descuidando la oración congregacional. O Dios te está diciendo que hay algo que tenés que dejar y Dios te está mostrando en tu vida cosas, señales, marcas, que son señales que vos podés aceptar o ignorar. Porque los sabios bien podrían haber ignorado la señal. Che, pero ¿a dónde nos va a llevar esta estrella? Y acá estamos bárbaros. Sí. Acá estamos tranquilos, estamos en casa. ¿Qué nos vamos a mover? Andá a saber cuánto tiempo nos lleva a guiar. ¿A dónde nos va a llevar esta estrella? No, yo me quedo acá. Porque lo segundo es la obediencia. Porque Dios te puede marcar cosas y me puede marcar cosas. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a actuar en consecuencia? ¿Estoy dispuesto a obedecer lo que Dios quiere mostrarme? Porque dice la Biblia que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y la Biblia dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y muchas veces Dios puede mostrarse. Y por eso Jesús vino como un judío más. Por eso Jesús nació como uno más. Es más, cuando a Jesús le decían, mostranos tus obras, Él no quería que le creyeran por sus obras, porque Él les dijo, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Pero ni aún así creyeron. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer si Dios te muestra algo? ¿No será que el Señor no nos está mostrando cosas que realmente Él quiere mostrarnos porque sabe que no estamos dispuestos a actuar en consecuencia? Si Dios te mostrara hoy que tenés que abandonar eso que tanto daño te hizo en el 2023, si Dios te lo mostrara, ¿estarías dispuesto a caminar en pos de esa estrella? ¿Estarías dispuesta a hacer aquello que Dios te dice que tenés que hacer? Señor, muéstranos. ¿Y cuántas veces Dios se lo mostró? Aún en el mismo patíbulo, aún antes de llevarlo a la cruz, ellos le dicen, haznos una señal y creeremos. Eso le dijeron. Y Jesús le dijo, tantas señales hice entre ustedes y no creyeron. ¿Qué quieren? ¿Otra más? No es por las señales que vamos a creer, es por un corazón de obediencia. Y esta gente, estos hombres caminaron y caminaron y caminaron, porque no se trata solo de ver lo que Dios quiere para tu vida, sino caminar tras esa visión, caminar tras ese mandato. Ahora, ¿para qué querían ir a Belén? ¿Para qué querían ir a Belén? Ahora ellos dijeron, versículo 2, ellos mismos dijeron para qué venían. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. El propósito de ellos era claro.
Ellos no venían buscando un título, ellos no venían buscando posiciones, no venían buscando elogios. Ellos buscaban a Jesús para adorarle. Porque cuando nosotros realmente buscamos a Dios por lo que Dios es y no por lo que nos puede dar, lo repito, cuando realmente buscamos a Dios por lo que Dios es y no por lo que nos puede dar, ahí empezamos realmente a conocer a Dios. Porque a veces buscamos la mano de Dios, las manos de Dios, y no su corazón. Dios nos invita a buscarle a Él. Jesús dijo, Dios dice, búsquenme y vivirán. La vida está en buscar a Dios. La Biblia dice, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Dios, el cual será amplio en perdonar. Así dice Isaías 55. Qué bueno que vos puedas hacer esto. ¿Por qué estás buscando a Dios? Porque yo necesito encontrar un trabajo. La cantidad de personas que en los días de Jesús fueron buscando algo de Jesús es la misma, es igual que hoy en día. ¿Cuánta gente busca a Dios por interés? Para que Dios me resuelva esto, para que Dios sane esto, para que Dios me dé aquello, para que Dios me resuelva esto. Y aún dentro de los cristianos, ¿cuánto buscamos a Dios por Dios mismo? ¿Cuánto buscamos al Señor para adorarle? ¿Cuántos meses caminó esta gente solo para adorarle? Y uno dice, y ya que estaba ahí, estaba María, estaba José, estaba el niño, ¿por qué no aprovechar? Y dejaron sus regalos y se fueron. Uno dice, ¿tanto viaje para eso? ¿Tanto viaje para eso? Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Cuántos sabios habría en el Oriente en días de Jesús? ¿1000? ¿100.000? ¿500.000? ¿Cuántos sabios del Oriente vos recordás del primer siglo? ¿Cuántos sabios hindúes, chinos, sumerios, caldeos, asirios, árabes, recordás que te hayan enseñado en la escuela o que hayas leído del primer siglo? Los únicos de todos ellos que pasaron al bronce fueron los que siguieron la estrella y le adoraron. Qué bueno sería que vos decidas que tu vida esté marcada por buscar a un Dios para adorarle. ¿Y que acaso Dios necesita que yo le adore? No, Dios no necesita que yo le adore. Yo necesito adorar a Dios, que es muy distinto. Dios quiere que yo le adore porque Dios sabe que lo mejor que me puede pasar a mí es adorarle a Él. ¿Por qué un papá quiere que un hijo le obedezca? ¿Por qué un papá quiere que un hijo le obedezca? ¿Qué beneficio obtiene el padre en la obediencia del hijo? Ninguna. El único beneficio que obtiene el padre en la obediencia del hijo es que el padre dice que si el hijo le obedece, entonces el padre está tranquilo porque por algo le está diciendo lo que le está diciendo. El padre sabe que el beneficiario en obedecer al padre no es el padre, sino que es el hijo. Todos los padres sabemos esto. Dios sabe que el único beneficiado en adorar a Dios no es Dios. Dice la Biblia que Dios no necesita de nada ni de nadie. Yo no puedo agregar nada a Dios. Todo lo que hoy cantamos fue para nosotros en realidad. Fue para Dios, pero los que hemos sido bendecidos fuimos nosotros. Porque yo no le agrego ni le quito a Dios por adorarle. A Dios no le quito nada, ni le agrega ni le quita. Lo que yo puedo hacer para Dios no le quita ni le suma. No. Dios está mucho más allá de todo eso. Pero Dios busca nuestra adoración porque los que somos bendecidos, los que somos beneficiados al adorarle, somos nosotros. Entonces, toda vez que Dios te pida algo, nunca te olvides que Dios no te pide algo porque Él lo necesita. Él no necesita nada. No necesita nada. Y no hay nada que vos y yo podamos hacer para agregarle algo a Dios, tampoco para quitarle. Lo que sí Dios sabe es que si nosotros vamos y caminamos nuestro camino y seguimos lo que Él nos manda y hacemos y buscamos a Él, entonces cuando le adoramos somos bendecidos. Y por último, siempre me interesó mucho lo que le regalaron, ¿no? Qué regalos raros.
Bueno, el oro está bárbaro, a mí también me gusta. Pone oro en los... Yo quiero que me regalen oro, eso está claro, ¿no? A todos nos gusta. El oro sigue siendo oro. El oro toda la vida es oro, va a seguir siendo oro. Y es oro. El oro es un metal interesantísimo, porque en todas las culturas el oro ha sido oro. Son muy pocas las culturas donde el oro no fue valorizado. Entre ellas las americanas. Por eso los aztecas y mayas tenían tanta cantidad de oro, pero no le daban valor al oro. En cambio los españoles que venían, ya sabemos la historia, lo que pasó en América, y lamentablemente gracias al oro. Pero el oro fue muy valioso en todas las culturas. Milenaria, el oro siempre atrajo. Pero el oro en la Biblia tiene una propiedad muy característica, que es que representa la divinidad. El oro es un símbolo en la Biblia de la divinidad. Químicamente o físicamente el oro es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque es muy difícil alterar la estructura del oro. El oro no se oxida. Uno sabe que uno puede tener una joya de oro, la plata se oxida y hay que ilustrarla cada tanto, pero el oro no. Es muy difícil oxidar el oro. Existe, pero es muy difícil químicamente oxidar el oro. Y se pueden obtener sales de oro, existen, pero es químicamente complejo alterar el oro. El oro es una molécula extremadamente estable, extremadamente inmodificable. Por eso es un símbolo de la divinidad. Porque al igual que el oro, salvando las diferencias enormes, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. El oro es un símbolo de la divinidad. Pues bien, los magos que vinieron del oriente reconocieron que el niño de Belén era Dios. Esta es una de las demostraciones más contundentes contra los que niegan la deidad de Cristo. Ellos reconocieron que Jesús es Dios. Y si esta es la primera vez que escuchás el mensaje del Evangelio, yo quiero decirte que el niño que recordaste en Navidad, si es que no fue eclipsado por Papá Noel, el niño que recordaste en Navidad es Dios hecho hombre. Jesús significa Yeshua, y eso significa en hebreo Dios salva, Dios salvador. Pero Jesús tenía otro nombre, ¿no? Igual que el amigo de Lucas, igual que tu amigo, Jesús Emanuel. Porque Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y este es otro nombre profético de Jesús. El ángel le dijo a María, llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Dios expresado en pañales, Dios expresado en llanto, Dios en una condición humana al punto tal que tuvo las mismas limitaciones. Y esto es maravilloso, porque Dios no vino expresándose como lo que realmente es, porque no lo hubiéramos podido ver ni hubiéramos tolerado su presencia. Pablo le escribe a Timoteo en una carta y le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es uno de los milagros más, diría yo, es el más extraordinario de los milagros, solo superado quizás por la resurrección de Cristo. Pero la encarnación, el hecho de que Dios fuera expresado en una criaturita que se hacía pis y caca, es algo que excede los límites de la comprensión humana. Ninguna cultura a lo largo de la historia se animó a tanto. Por eso el cristianismo no es una religión más, sino que es la fe auténtica, porque en ninguna mente humana, miren que hubo dioses y culturas a lo largo de la historia, pero nunca se concibió una cosa semejante. El niño que nacía era Dios y el oro lo representaba. Pero el segundo regalo, dice el versículo 11, que lo pueden proyectar, dice que le abrieron sus tesoros. Y el segundo presente, el segundo regalo que le ofrecieron es incienso. El incienso era un perfume caro, muy especial, que se utilizaba en los rituales de adoración a Dios. Los hebreos utilizaron el incienso durante siglos. Ya 1700 o 1800 años antes de esta historia, Dios le dijo a Moisés y le dio una fórmula secreta que no podía ser replicada, que era a base de incienso. Si alguien replicaba esa fórmula secreta a base del incienso, debía ser apedreado. Si alguien era descubierto adulterando el incienso sagrado, tenía que morir por apedreamiento.
Porque el incienso es la adoración. El incienso habla del regalo que Dios espera de vos. Lo primero que Dios espera es que le reconozcas como Dios. Ahí está el oro. Lo segundo que Dios espera es que te rindas y digas, Señor, yo sé que sos Dios y te adoro entonces, te adoro porque sos Dios. Pero quiero terminar con el tercer regalo. Y este es el que te pido que prestes atención. Porque si nunca has tenido una relación personal con Jesús, es importante el oro, es importante que vos sepas que Jesús es Dios. Es importante el incienso porque habla de mi actitud de adoración y de reverencia hacia Él. Pero lo más interesante de estos tres regalos es la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra era otro perfume. Pero ¿saben para qué se usaba? Para los muertos. Cuando se envolvían con mortajas al cadáver, entre las esencias que se le ponía mirra. La mirra es un perfume muy penetrante, que además tiene un efecto antiséptico en algún sentido. Entonces la mirra se utilizaba en los cadáveres. De hecho se utilizó en la mezcla de perfumes que 33 años después usarían las mujeres para envolver el cadáver de Jesús. ¡Qué macabro! Regalarle a un nene mirra. Llevado a nuestra cultura sería como que a un nenito en su cumpleaños le trajéramos un féretro. Es lo mismo. ¿Alguien se animaría a regalarle un féretro talladito a un nene? Espantoso. ¿Cómo puede ser que esta gente que decía reconocer en ese niño a Dios le regalara algo asociado a la muerte? Porque ellos reconocieron, y María lo sabía, que el niño que estaba naciendo ahí nacía para morir. Todos morimos porque nacemos. El único que nació porque tenía que morir es Jesús. Todos los demás morimos porque nacemos. Solo hay uno que nació para morir. Se llama Jesús de Nazaret y murió por vos. El niño que nacía acá, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Yeshua, Dios Salvador, vino para salvarte. Por eso hay un solo evangelio que habla de los magos y hay un solo evangelio que habla del pesebre, pero hay 4 evangelios que hablan de su muerte, hay 4 evangelios que hablan de su resurrección. Porque tu relación con Dios no es a través del nacimiento, sino tu relación con Dios es a través de la mirra, es a través de comprender que ese niño de Navidad es el Jesús de Pascua. Hoy es el día. Hoy es el primer domingo del año. Domingo significa día del Señor. Hoy, en el día del Señor, en el primer día del Señor del año, Dios te invita a que te acerques al niño Jesús con mirra. Que reconozcas que Él murió por vos. Que reconozcas que ese niño de Belén y ese dolor que atravesó el corazón de María y esa situación tan terrible que viviría 33 años después de morir desangrado en una cruz fue para darte a vos y a mí vida eterna. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podés establecer una nueva relación con Jesús. Estos magos vieron una estrella. Dentro de la enorme cantidad de estrellas que había, para mucha gente ni siquiera se dio cuenta que había una estrella más entre los centenares de miles que se ven en el cielo nocturno del desierto. Pero esos hombres vieron una estrella especial en medio de miles. Dios te dé la gracia en esta noche de reconocer que Dios te está mostrando algo especial, que Dios te está señalando a vos para que tomes hoy una decisión. Ese niño de Belén vino para darte a vos vida eterna. Los primeros en reconocer esta realidad fueron los magos que vinieron del Oriente. Y se volvieron, y no sabemos más de su historia, no sabemos más nada, no hay más registros. Es una historia fascinante, pero tan fascinante como la tuya no es. ¿Sabés por qué la tuya es más fascinante?
Porque vos podés saber en este momento, en este mismo momento, que ese niño que nació ahí, nació para morir. Y por eso hoy podés empezar una nueva vida. Para los magos hubo un antes y un después de este viaje a Belén. Pudieron haber ido a muchos lados estos sabios, pudieron haber viajado a muchos lugares, pero definitivamente ninguno fue para ellos como este viaje. Puede haber muchos domingos más en el año, puede haber muchas más navidades en el año, pero lo que va a ser único este día, este momento, este minuto, es que sea tu momento, tu minuto, tu día de encuentro con Cristo. ¿Es este tu día de encuentro con Él? Déjame decirte que no es por haber venido hoy acá. Absolutamente nada podemos agregar nosotros a tu vida. Ni estos bancos, ni estas canciones, ni este mensaje, ni nada que nosotros tengamos acá puede agregar valor a tu vida. Lo único que agrega valor a tu vida de todo lo que pasó hoy acá es la fe puesta en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Eso sí va a cambiar radicalmente el destino de tu vida. Es hoy el día, es hoy el momento. Dios te invita, no yo, a que recibas al Señor Jesús en tu corazón. A que, como hicieron estos magos, te acerques y te postres y le adores. Estos magos se acercaron, dice el 11, vieron al niño, se postraron y lo adoraron. Vos viste en esta noche lo que hizo Jesús por vos. Ahora depende de vos. Que tu corazón se incline, se postre y le adores a Jesús como Salvador y Señor. Te invito a cerrar tus ojos en este momento y quizás puedas tomar hoy esta decisión. Qué maravilloso sería que en el día siguiente al que la cristiandad recuerda la visita de los magos, vos puedas decir: yo también vi a Jesús. Yo también me acerqué a Jesús en el día de hoy. Yo también le recibí y le reconocí como Señor y como Rey. Las canciones de hoy hablaron de Rey, la primera y la segunda. Hoy, en esta noche, vos podés reconocer a Jesús como el Rey de tu vida. ¿Y qué tenés que hacer? Es tan sencillo. No hay ritos, no hay abracadabras, no hay fórmulas mágicas, no hay recitados, no hay palabritas mágicas. Lo que hay es un corazón entregado. ¿Y eso qué significa? Que vos puedas decirle: Señor, con tus palabras, pueden ser estas u otras, yo entiendo que Jesús murió para darme vida eterna. En esta noche entendí, en esta noche entiendo que Jesús murió por mí, que Jesús nació para morir, que en la muerte de Jesús hoy yo recibo el perdón y la vida eterna. Me arrepiento. Qué bueno que puedas decir esto, me arrepiento. Herodes nunca se arrepintió, pero vos podés arrepentirte y decirle: me arrepiento de una vida alejada de Dios, donde hice cosas que no debía, donde muchas veces ofendí a otros aún sin querer hacerlo. Pero gracias porque Jesús murió por mis pecados, aún los que yo hice sin tener conciencia de que los estaba haciendo. Dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Crees esto? En esta noche estás dispuesto a recibir realmente al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Yo te invito, si así estás dispuesto, y quiero reafirmar esta oración para que vos la hagas, ahí en el silencio de tu corazón. Insisto, es que no es un recitado, pero sería muy bueno que vos sigas las palabras si realmente representan lo que sentís en tu corazón. Quizás podés decirle así: Dios, en esta noche reconozco que Jesús murió por mis pecados.
recibo a Jesús en esta noche como mi Señor, como mi Salvador. Como hicieron esos magos, yo también me arrodillo, Señor, y te reconozco como el Rey de mi vida, como el Salvador, como mi Señor. Y te pido que a partir de hoy, de este día en que he entregado mi vida a Cristo, yo te pido, Señor, a partir de hoy, que me ayudes a vivir guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras todos seguimos orando, me gustaría saber si alguien por primera vez ha hecho una oración así. Mientras todos están, no importa el llanto de los niños lloran, nosotros cerramos los ojos. Me gustaría saber si alguien ha tomado hoy una decisión personal por Cristo, si ha entregado su vida a Cristo, si por primera vez ha hecho una oración similar a esta. Me gustaría que levante su mano. Me gustaría saberlo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida. Quizás alguien más ha tomado una decisión así. Podés no levantar la mano. Simplemente eso es para que yo te identifique y te pueda saludar ahora al final. Lo importante no es que lo expreses, lo importante es que lo hayas hecho. Eso sí es importante. Porque Dios no mira una mano levantada, Dios mira un corazón entregado. Y si realmente hoy entregaste tu corazón a Cristo, Dios lo ve. No sé si tienen pensado una canción en especial. Si no, me gustaría que cantemos Hay un Rey. Cristo mi Rey. Me gustaría que nos pongamos de pie y puedas reconocer que hay un Rey. Estos sabios del Oriente caminaron miles de kilómetros quizás. No sabemos, cientos o miles, pero caminaron muchos kilómetros. No sabemos si vinieron en camellos, tampoco sabemos si eran camellos, o caballos, o vinieron de a pie o en carros. No lo sabemos. Pero sí sabemos que ellos podrían haber dicho, como le dijeron Herodes, hay un Rey, Cristo mi Rey. Porque no importa que haya un Rey, porque si Cristo no es tu Rey, no importa que ese Rey exista, solo importa si Cristo es tu Rey. Entonces yo te invito a cantar esta canción, pero personalizándola, por lo menos el estribillo. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Ven y cambia, dice esta canción, cambia mi hogar, cambia mi vida, cambia mi ciudad. Cuando le permitís reinar a Cristo en tu vida, Él cambia tu vida. Cuando le permitís a Cristo gobernar en tu hogar, Él cambia tu hogar. Y si nuestra nación entendiera que Cristo tiene que reinar, cambiaría también nuestra ciudad y cambiaría también nuestra nación. Pero eso no está a nuestro alcance. Lo que está hoy a tu alcance es tu vida. Vos eso sí lo podés decidir. Entonces en esta noche cantemos